Bienvenidos a este webinar. Finanza Pro Contabilidad 2012 es una excelente herramienta para ayudarle a administrar las finanzas de su empresa más fácilmente. Con esta herramienta usted podrá obtener su información financiera en tiempo real, controlar sus pagos y cuentas por pagar, conciliar sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito, ahorrar tiempo en el registro de administración de su información financiera y ahorrar dinero al evitar errores y tomar mejores decisiones con la información financiera adecuada de su compañía. Para iniciar esta sesión, vamos a ingresar al icono de Finanza Pro Contabilidad, que es este que muestro por acá. Vamos a dar doble clic al icono. Y digitamos el usuario y la contraseña que les fue facilitado en la descarga del demo. Una vez que ingresamos a Finanza Pro Contabilidad 2012, el primer paso que vamos a dar es la configuración de la compañía. La configuración de la compañía nos permite incluir los datos generales de nuestra compañía, elegir divisa y también incluir un logo en caso de que contemos con uno. Para poder trabajar esta configuración, nos posicionamos en el menú superior izquierdo de General, que es este que están viendo en pantalla. Damos un clic al título de Definir compañía. Una vez que demos clic a ese título, nos vamos a ubicar en esta área que se llama Compañías. En el caso de ustedes, el demo va a tener una única compañía que se va a llamar Mi Compañía en Finanza Pro. Para editarla, posicionados sobre esta compañía, vamos a dar un clic al botón derecho de editar. El sistema nos va a brindar un cuadro en el que vamos a trabajar toda la información de nuestra compañía. Desde acá vamos a digitar el nombre de la compañía, dirección, vamos a elegir el país desde donde opera la compañía, vamos a incluir el correo electrónico, la cédula jurídica, NID o número de identificación de nuestra compañía, los teléfonos, fax, si contáramos con un número de fax. Y en esta área inferior vamos a proceder a elegir la divisa en la que va a operar nuestra compañía. Finanza Pro es multimoneda, por lo tanto ustedes pueden elegir dólares norteamericanos, pesos colombianos, colones costarricenses, etcétera, etcétera. Él les brinda ahí todas las monedas a las que ustedes pueden tener acceso y elegir. Una vez que hemos elegido la divisa, nos vamos a trasladar a la segunda pestaña que tenemos por acá, que se llama Reportes, dándole un clic al título. En esta área, si tenemos un logo, lo podemos insertar para que se refleje en la factura de la compañía y en algunos de los reportes que podemos presentar a través del sistema. Para esto, vamos a dar un clic en el área blanca del cuadro. Se nos abre este menú. Damos un clic al botón de abrir. Buscamos el archivo en el cual tenemos contenido nuestro logo y elegimos el logo. Una vez que está elegido, damos un clic al botón abrir y ya el logo se mostraría en esta área. Un detalle importante a considerar es la recomendación que nos hace Finanza Pro en cuanto a la dimensión de la imagen. Él nos recomienda que cuente con un radio de altura ancho de 1.2.98 y que tenga un formato JPEG. Esta es una recomendación para que la imagen alcance la mejor imagen a la hora de presentarse en los reportes o en las facturas. De igual forma, ustedes pueden probar con la dimensión que tengan de su logo y en caso de que aparezca no al gusto de ustedes, la pueden ajustar a esta recomendación. En la tercera pestaña de configuración, vamos a dar un último paso en esta configuración, que se refiere al área de la divisa en los valores por omisión que tenemos en esta columna izquierda del área de inventarios. Vamos a definir la moneda también para esta área, acorde a la divisa que elegimos en la primera pestaña de la información de la compañía.
Si elegimos dólares, aquí también vamos a elegir dólares. Si elegimos pesos colombianos, pues aquí también elegimos pesos colombianos. Una vez que ya hemos elegido esta tercer área, damos un clic al botón de aceptar y los parámetros entonces de la configuración inicial de nuestra compañía se encuentran listos. El siguiente paso que vamos a trabajar en el área de contabilidad va a ser crear nuestro catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas es el que va a permitir que codifiquemos los movimientos o registros que vamos a tener dentro de nuestro sistema. Para poder configurar el catálogo de cuentas, debemos posicionarnos en el área de parámetros, en el título de contabilidad general, dando un clic a catálogo de cuentas. En esta área, ustedes van a encontrar esa primera pantalla en blanco para que puedan trabajar una a una las diferentes cuentas que ustedes deseen incluir a su catálogo de cuentas. Para agregar nuevas cuentas, vamos a dar un clic al botón derecho de agregar. Esto nos va a llevar al área donde vamos a ir digitando los diferentes rubros para crear la cuenta. El primero que tenemos por acá es el número de cuenta. En este caso, entonces, yo voy a crear una cuenta de ejemplo 800-001-001. Y esta cuenta la voy a llamar cuenta de prueba. Una de las recomendaciones que hacemos o sugerimos es que cuando van a trabajar cuentas que van a ser cuentas padres o cuentas de primer nivel, que utilicen el nombre en mayúscula. Esto para que a nivel visual identifiquen con mayor facilidad la cuenta padre. En el siguiente rubro vamos a escoger el tipo de cuenta que estamos incluyendo. Si es activo, si es pasivo, si es capital, si es ingreso o si es gasto. Para este ejemplo, yo voy a indicarle que es una cuenta de activo. En el siguiente recuadro tenemos la clase de la cuenta. En esta área, él nos va a ofrecer la clase de la cuenta acorde al tipo que hayamos elegido. Para este caso, en activo, tenemos circulante, fijo y otros. Para este ejemplo, yo voy a elegir el de circulante. En el siguiente recuadro tenemos un área de categoría de presupuesto, que es una herramienta que vamos a trabajar más adelante. Si yo quiero trabajar esta herramienta, yo debo indicar en esta cuenta, en el momento de la inclusión, si va a tener una categoría de presupuesto y si ésta pertenece a ingreso o a gasto. Para este caso, no voy a elegir ninguna categoría. En la siguiente línea vamos a tener el área donde yo puedo designar la cuenta padre de mi cuenta. Si la cuenta que estoy creando es una cuenta padre, no debo elegir ninguna cuenta en esta área, la dejo en blanco. En caso de que sea una cuenta hija, que además de ser hija es padre también, sí debo elegir entonces a qué cuenta padre pertenece. Y si es una cuenta hija solamente, de igual forma debe llevar cuenta padre. Para este primer ejemplo, yo voy a dejar ese espacio en blanco para mostrarles entonces la creación de una cuenta padre y posteriormente enseñarles la creación de una cuenta hija de esta cuenta padre. El siguiente recuadro se refiere a la divisa. En esta área entonces debemos elegir la divisa que se le va a asignar a esta cuenta. Una vez que tenemos todos estos datos listos para incluir una nueva cuenta, voy a dar un clic al botón agregar. O si solamente voy a dejar incluida esta cuenta, voy al área inferior y en el check que tenemos abajo, que es el de aceptar edición, vamos a dar un clic para que entonces ya esta información quede registrada en mi catálogo de cuentas. Si yo regreso al área de catálogo de cuentas, voy a tener entonces por acá
ya listada la cuenta que acabo de incluir. Como voy a agregar una cuenta más como ejemplo de cuenta hija, voy entonces a dar un clic al botón de agregar y voy entonces a digitar la cuenta hija. Un punto importante a considerar es que cuando creamos cuentas hijas, estas deben repetir la raíz de la cuenta padre. Por ejemplo, voy a crear una cuenta hija para la cuenta padre que se acaba de incluir. Para repetir la raíz, voy a decir entonces que el código de mi cuenta hija va a ser 800-8801-001. Esa es la raíz de mi cuenta padre. Y agrego un dígito adicional que va a ser el subnivel de esta cuenta hija. Por ejemplo, 001. En el nombre, digito el nombre. Para este ejemplo, yo voy a indicarle cuenta prueba hija. En el tipo, elijo el tipo de esta cuenta, que también debe coincidir con el tipo y clase de la cuenta padre. Entonces, en este caso, le voy a indicar que es activo, circulante. Para esta cuenta que sí recibe movimiento, porque es la cuenta hija, dado que las cuentas padres no reciben movimiento, sino que hacen la sumatoria de todas las cuentas a primer nivel, entonces para este caso sí voy a indicarle qué tipo de categoría de presupuesto va a llevar, porque la quiero utilizar para mi herramienta de presupuesto. En la siguiente línea tenemos entonces la cuenta padre. Voy a ir digitando los números de mi cuenta padre para ubicarla, que la tenemos por acá. Y una vez que la tengo lista, la guardo con el check o le doy un clic a agregar para traer el espacio en limpio y trabajar en la siguiente cuenta. De esta forma, entonces, voy creando las diferentes cuentas que van a conformar mi catálogo de cuentas. Si quiero ir presentando en pantalla este catálogo e ir verificando la forma en que se presentan las cuentas, lo puedo hacer a través del generador de reportes que se encuentra en este menú superior de vista preliminar de reportes. Voy al título de contabilidad y doy un clic en catálogo de cuentas. Acá entonces se van a mostrar las diferentes cuentas que yo he ido trabajando en mi catálogo de cuentas. Acá tenemos entonces la forma en que se van listando acorde a los códigos y la definición que yo le doy a mis diferentes cuentas. Esta es una forma en que ustedes puedan verificar las cuentas que van incluyendo. El siguiente paso que debemos trabajar en Finanza Pro es la creación del periodo fiscal. El periodo fiscal entonces nos va a permitir definir los diferentes meses que conforman este periodo y trabajar los registros en cada mes. El sistema por omisión trae como inicio de mes de periodo fiscal el mes de octubre. Sin embargo, si ustedes tienen la necesidad de indicar que es otro mes, Finanza Pro les da la posibilidad de hacer ese cambio. Para hacer el cambio de mes, si es que no inicia en octubre, vamos al menú de general. En el área de definir compañías, damos un clic en editar y en la pestaña de configuración, en el área de contabilidad general, en este recuadro que tenemos por acá de inicio de año fiscal, podemos entonces indicar en qué mes es que inicia el año fiscal. Esto debemos hacerlo antes de crear el periodo fiscal para que el sistema en forma automática identifique el mes de inicio y cree este nuevo periodo acorde al mes que le hemos indicado en esta área. Una vez que hemos elegido el mes en el que requerimos que inicie el periodo fiscal, damos un clic en aceptar y ya estamos listos para ir a crear el periodo. Para crear el periodo fiscal, debemos posicionarnos en el menú de parámetros, en el título de Contabilidad General.
dando un clic a periodos fiscales. Para poder incluir el periodo, vamos al área derecha de la pantalla y damos un clic en el menú nuevo. Esto nos abre un recuadro con la información del periodo que vamos a crear. Acá le indicamos cuál va a ser el año del periodo que vamos a iniciar. Finanza Pro les da la flexibilidad de crear 3 formas diferentes de periodos. La primera es el de 12 periodos, que son los 12 meses ordinarios del periodo. La segunda es el de 12 periodos más 1. Y la tercera es el de 13 periodos. Nosotros recomendamos trabajar con el de 12 más 1, que es el que nos permite tener los 12 meses naturales del periodo más un periodo adicional que se refiere al último día del cierre del año fiscal para poder crear en este último periodo todo lo que son ajustes y correr también el cierre del año fiscal. En caso de que trabajen con meses fiscales que son inferiores a 30 días y que requieran generar 13 periodos, lo pueden realizar utilizando la tercera opción de 13 periodos. Una vez que hemos decidido con cuál de las 3 opciones vamos a trabajar, damos un clic en aceptar y encontramos en esta área entonces el periodo fiscal que acabamos de generar. Acá ustedes pueden notar que tenemos los periodos ordenados en forma ascendente y en la columna tenemos la indicación del periodo natural, que es el que me va a reflejar el mes al que corresponde el periodo fiscal. Dentro de esta área contamos con una herramienta que nos permite controlar los cierres mensuales de nuestros periodos. Si notan, tenemos 2 columnas en esta área, una de cerrado y otra de cerrar módulos. Cuando se trabaja el cierre mensual, Finanza Pro me brinda la opción de cerrar a nivel de auxiliar, que es este módulo de acá, el registro de transacciones. Esto en caso de que estemos trabajando en forma integrada con la licencia de Finanza Pro Punto de Ventas que me facilita la información de mis auxiliares. Si no estoy trabajando en forma integrada con Finanza Pro Punto de Ventas y trabajo solo con contabilidad, de igual forma tengo la opción de cerrar los periodos a nivel de contabilidad. El sistema me brinda también la oportunidad de abrir el periodo cuando yo lo requiera, porque haya emitido el registro de alguna factura, porque falte algún ajuste de correr o por cualquier otra situación en la que yo considere que requiero abrir el periodo y realizar cualquier cambio. Para abrir o cerrar periodos tanto a nivel de auxiliar como de contabilidad, simplemente me posiciono en la columna y doy un clic a cerrar. En este momento, en ese clic, yo cerré tanto auxiliar como contabilidad. Si tuviera que abrirlo, simplemente posicionada sobre la línea, le doy un clic a abrir módulos si fuera el caso que estuviera con Finanza Pro Punto de Ventas en auxiliar y quisiera corregir algún registro. O si es a nivel de contabilidad, simplemente posicionada igual, doy un clic a abrir en este botón de la derecha y ya él me abre nuevamente los periodos. Esta es una facilidad que me permite generar controles sobre los registros que hacen en Finanza Pro. Parte de las facilidades que les brinda Finanza Pro es el uso de los centros de costo. Y es algo que debemos parametrizar como uno de los primeros pasos para poder posteriormente crear registros. El centro de costos funciona como una unidad de medida de la información. Las empresas que lo trabajan lo ocupan para conocer cómo se está gestando el gasto o ingreso por unidades o departamentos. Finanza Pro entonces les brinda esta opción de centros de costo y la flexibilidad de parametrizarlos acorde a sus necesidades. Para incluir estos centros de costo,
Debemos entonces ubicarnos en el área de parámetros, en contabilidad general, en el título de centros de costo. Una vez ubicados en esta área, podemos tomar la decisión de cómo queremos trabajar los centros de costo. Finanza Pro me brinda la posibilidad de trabajar centros de costo por departamentos solamente, por ejemplo. Si yo quisiera tener dividido estos centros de costo por departamentos y tener administrativo, producción, ventas, yo los voy incluyendo con un clic en el botón de agregar. Por ejemplo, si deseo incluir uno nuevo que se llame logística, doy un clic en el botón agregar, lo digito y doy un enter para que este registro quede ya guardado. Esa es la primera opción, trabajarlo solo por departamentos. Y cuando yo esté incluyendo asientos o registros en el auxiliar, en caso de que trabaje con Finanza Pro punto de ventas, puedo entonces elegir el centro de costo por departamento. Esa sería una primera opción. Es importante considerar que no estoy obligada a utilizar los centros de costo. Es una facilidad que me brinda el sistema. Si quiero los utilizo, si no quiero no los utilizo. En este caso entonces podría tener solamente departamentos. Adicional a los departamentos, yo podría trabajar sucursales. Las sucursales me permiten entonces definir si mi compañía tiene sedes o diferentes puntos en áreas diferentes. Por ejemplo, puedo decir que tengo una sucursal en Colombia, si fuera el caso, que tengo otra sucursal en Panamá y otra en Costa Rica. O bien que tengo diferentes sucursales en diferentes zonas de mi país, en una provincia, en un estado. Puedo entonces crearlas si quiero tener un nivel más en el área de los centros de costo. Adicional al departamento y a la sucursal, si yo quisiera ir a un nivel más de detalle en cuanto a la información de los centros de costo, podría trabajar lo referente a las unidades de negocio. La unidad de negocio me permite entonces a mí especificar a un nivel superior el área de los centros de costo. Podría ser que yo tome la decisión de que esta unidad de negocio se refiera, por ejemplo, a las líneas de los productos y que yo quiera clasificar mis ingresos y gastos no solo por departamentos y por sucursales, sino que también por líneas de productos. Por ejemplo, yo podría decir que una de las líneas va a ser línea básica, que otra va a ser línea Gold y que una tercera va a ser línea platino. O, por ejemplo, acorde al registro de la información que yo tenga, si no tengo líneas de productos y ofrezco servicios, podría también tener en esta área las unidades de negocios establecidas acorde a los diferentes servicios que yo ofrezco. Una vez que tengo entonces listas las áreas que deseo utilizar dentro del centro de costo, puedo indicarle al sistema que me cree las combinaciones de mis centros de costo en forma automática. Para que estas combinaciones se den en forma automática, debo indicarlo en el área de general en la definición de la compañía, dando un clic en editar a la compañía, en la pestaña de configuración, en el área referente a centros de costo, en las selecciones de combinaciones de costo permitidas. A través de los check, yo le solicito al sistema cuáles son las combinaciones que yo deseo que me haga. Si quiero que me combine solo sucursales, si voy a trabajar solo con sucursales, o si deseo que sea solamente de departamentos, o si deseo que sea de sucursales y departamentos, etcétera, etcétera. Los check que yo deje marcado van a ser las combinaciones de los centros de costo que el sistema me va a permitir. Una vez que elegí las combinaciones que voy a trabajar, doy un clic en aceptar
y regreso al área de los centros de costo en el menú de parámetros, contabilidad general, centros de costo. En esta área entonces, en la primer pestaña de centros de costo, con el botón de autofill, voy a solicitarle a Finanza Pro que me cree automáticamente las combinaciones de mis centros de costo. Acá entonces, él me muestra por omisión la definición que yo le di en la compañía. Y en el momento que le dé a aceptar, él me pide que confirme el movimiento y se encarga entonces de hacerme las diferentes combinaciones de los diferentes criterios que le solicité para mis centros de costo. Acá podemos ver, por ejemplo, que tengo por país en Panamá, por departamento, administrativo, logística, y dentro de cada departamento lo tengo entonces también subdividido por las diferentes unidades de negocio, línea básica, línea Gold y línea Platino. Toda esta información se me va a reflejar en el momento que yo esté generando asientos manuales para poder elegir el centro de costo que corresponde, o bien a través del auxiliar si utilizara Finanza Pro punto de ventas cuando registro ingresos o gastos y poder elegir el centro de costo al que se va a cargar ese ingreso o gasto que estoy registrando. Esta es entonces la manera en que ustedes pueden trabajar la inclusión de los centros de costo. Para obtener la información de los estados financieros, Finanza Pro nos brinda dos opciones. Una es obtener la información que viene desde el auxiliar cuando estamos trabajando con Finanza Pro punto de ventas. Este trabaja en forma integrada con contabilidad y funciona como el auxiliar de la contabilidad para que al ser sincronizada la información, esta se mayorice y permita que emitamos los estados financieros. Esa es la primera forma entonces en que yo puedo obtener la información de mis estados financieros. La segunda forma es trabajar en forma directa y manual la inclusión de los asientos en esta área de contabilidad y de igual forma que pueda obtener los estados financieros. Para este siguiente punto vamos entonces a trabajar la edición de los asientos manuales. Si yo trabajo solamente Finanza Pro Contabilidad, hago el trabajo desde la edición de los asientos directamente, eligiendo cuentas y registrando movimientos. Pero si trabajo con Finanza Pro punto de ventas como auxiliar, esta información viene en forma automática desde mi auxiliar y no me veo en la necesidad de trabajar asientos manuales, salvo excepciones de algunos asientos de ajuste o de depreciación que requiera registrar. En esta área, entonces, para poder registrar lo que son asientos, nos vamos a ubicar en el menú de contabilidad dando un clic al título de editar asiento. Esto nos va a traer entonces a esta área que ustedes ven por acá. Para registrar nuevos asientos, partimos de que ya tenemos entonces generado nuestro catálogo de cuentas. Si vamos a trabajar con centros de costo, ya lo tenemos incluido y tenemos también generado el periodo fiscal. Esta es entonces la información básica para poder yo trabajar con el registro de asientos. Ya con esta información, para crear un nuevo asiento, doy un clic en el botón de la derecha de nuevo para que el sistema por omisión me abra el área donde yo voy a trabajar la edición de mi asiento. En la fecha, elijo la fecha en que voy a trabajar el asiento. En periodo, elijo el periodo en el que debe ser registrado este asiento. En la siguiente línea, que es esta que tenemos por acá de descripción, vamos entonces a digitar la información del asiento que vamos a trabajar. Depreciación, ajuste, depósitos, movimientos específicos, la descripción que ustedes deseen que lleve este asiento. Una vez que tenemos esta primera información lista, vamos a dar un clic al botón de Enter hasta que se abra un nuevo registro y nos devolvemos con una flechita hacia arriba al que ya tenemos
para verificar que esta primera información ya se guardó. En este primer paso tenemos entonces la información de carátula o información general de mi asiento, que va a contener el periodo, la fecha y la descripción del asiento. En la segunda pestaña que tenemos por acá, que se llama detalle de asiento, vamos a ir registrando los códigos de la cuenta, los montos y los centros de costos, si es que los estoy utilizando, de los diferentes movimientos de este asiento. La primera línea que tenemos por acá corresponde a este primer título que tenemos por acá, que es de cuenta. Cada uno de estos títulos corresponde a la primera línea o segunda o tercera línea inferior. Por ejemplo, esta que está sombreada en azul es la que corresponde a fecha. En la siguiente línea es la de tipo, la siguiente es de número, la siguiente es del debe y la siguiente es del haber. Y así sucesivamente. En esta de acá tendríamos descripción, número de origen, tipo de cambio, el debe local y el haber local. Y en la tercera línea tendríamos entonces lo que corresponde al centro de costo. Estas tres líneas juntas forman la primer línea de registro para el debe o para el haber, acorde al movimiento que yo vaya a registrar. Para este ejemplo, entonces, lo primero que voy a hacer es elegir la cuenta que voy a afectar. Por ejemplo, esta de acá es la primera cuenta de mi catálogo de cuentas que voy a afectar. En la siguiente línea, él por omisión me trae la fecha del registro que yo indiqué en los datos generales. La siguiente línea que se refiere a tipo, él también por omisión la presenta con las siglas de ASD, que significan asiento de diario. En la siguiente línea tenemos un espacio de número para digitar cualquier información que corresponda a este movimiento. Por ejemplo, si es un depósito, yo puedo indicarle cuál es el número de depósito en el banco. Doy Enter y paso a la siguiente línea. En esta área tengo la línea del debe o del haber y debo posesionarme según corresponda al registro. Por ejemplo, si este es un depósito y esta es la línea de la cuenta de banco, voy entonces a posesionarme en el debe y a digitar el monto que corresponde a mi depósito. En la siguiente línea voy a ir entonces al área de descripción y voy a digitar una única vez la descripción de este asiento. Después de haberla digitado una única vez, él por omisión va a traer esta misma información a las siguientes líneas. Doy Enter y el sistema me lleva a la siguiente línea que corresponde al centro de costo. Aquí entonces ustedes van a poder ver las diferentes combinaciones de los centros de costo que ustedes eligieron trabajar. Acá, por ejemplo, yo le voy a decir que esto corresponde a línea básica de administrativo en Colombia. Doy Enter y se abre una nueva línea para que yo vaya trabajando las contrapartidas de este movimiento. Repito entonces los pasos anteriores. Ubico la cuenta a la que voy a registrar el movimiento. Doy Enter y me voy moviendo a través de las líneas. Ya él por omisión trae el número. Si es que incluye un número, ya lo trae por omisión. Vuelvo a dar Enter. Si es un movimiento que va nuevamente al debe, digito el monto. O si es la contrapartida que va al haber, entonces doy un Enter más y me muevo al haber y registro el monto que corresponde al haber. Ya lo que es descripción y centro de costo, el sistema por omisión me ahorra el trabajo y me los trae automáticamente. Doy Enter para que se abra la siguiente línea y trabajo el siguiente registro. Aquí ustedes pueden notar que el sistema les va brindando la información de cuánto tienen al debe, cuánto tienen al haber y cuánto hay de diferencia. Adicional, les brinda la información del número de asiento, que es un número que el sistema asigna por omisión, y les da también la información del periodo y de la descripción del asiento. Así puedo entonces ir trabajando
los diferentes registros de débitos y créditos en el asiento que estoy registrando. Acá elijo la siguiente cuenta, me muevo entre los diferentes espacios y voy trabajando las contrapartidas de mi asiento. Sigo ahí registrando movimientos. Podría ser que sea un asiento de solamente 2 líneas, un asiento simple, debe ya haber, o que sea un asiento compuesto por diferentes débitos y créditos. Ahí voy entonces trabajando los diferentes montos y una vez que están listos las líneas de mi asiento, puedo verificar en el área superior cuando ya la diferencia está en 0, lo que me indica que el registro está correcto y ya puedo proceder a aplicar el asiento. En el momento que aplique el asiento, ya esta información queda registrada en el historial y me permite verla reflejada en los diferentes estados financieros que puedo emitir dentro de Finanza Pro. Acá en esta área, para poder aplicar un asiento, debo entonces ir al área de contabilidad general, al segundo título de aplicar asientos de contabilidad. Doy un clic a este título. El sistema por omisión va a traer el último número de asiento que estoy trabajando. Si tuviera varios asientos pendientes, los puedo aplicar en masa, indicando de qué número a qué número, o bien elegir que aplique todos los asientos que no están aplicados, o trabajar incluso por periodos e indicarle que me aplique todos los asientos de un periodo específico. De la forma que yo elija, una vez que esté listo, doy un clic al botón de aceptar y el sistema me confirma que ya el asiento fue exitosamente aplicado. Si yo quisiera ver este asiento en un reporte en pantalla o en historial, lo puedo listar en el área de reportes, en contabilidad general, a través de un libro de diario. Le indico qué número de asiento o por qué periodo o asientos no aplicados quiero mostrar en pantalla. Acá entonces podemos observar la información del asiento que se acaba de aplicar, con el número de cuenta, con la fecha, con la descripción, con los débitos y créditos que corresponden a este registro que se acaba de realizar. Si yo requiriera desaplicar este o cualquier asiento que ya tengo generado en mi base de datos, lo puedo realizar a través del menú de contabilidad general en el título de desaplicar asientos. Aquí de igual forma lo puedo ubicar por número de asiento o por periodo. Una vez que tengo ubicado el asiento que requiero desaplicar, doy un clic en aceptar. El sistema me confirma que el asiento fue exitosamente desaplicado y encuentro entonces nuevamente en el área de trabajo la información del asiento que acabo de trabajar para poder realizarle cualquier cambio o corrección que se requiera y poder volverlo a aplicar. Esta es la forma entonces que yo puedo trabajar la aplicación de asientos manuales y la desaplicación también de los asientos que ya tengo en sistema. Otra facilidad o otra herramienta que nos facilita la parte de Finanza Pro Contabilidad es ahorrarnos el tiempo de digitar una y otra vez la misma información de un asiento cuando requerimos que éste se registre cada cierto tiempo, por ejemplo en forma semanal, quincenal o mensual. Finanza Pro nos facilita este proceso con la opción de asientos recurrentes. Para registrar un asiento recurrente lo que debemos hacer es prepararlo en la edición de asientos, tal cual como lo tenemos acá. Una vez que mi asiento está listo, yo debo entonces solicitarle al sistema que lo guarde con este botón de la derecha de guardar. Voy a indicarle el nombre del asiento. Por ejemplo, cuando tengo que depreciar activos, puedo tener entonces la opción de tener el asiento recurrente ya registrado. Una vez que tengo el nombre del asiento listo, le doy un clic a aceptar para que el asiento guarde, para que el sistema guarde el asiento recurrente que acabo de crear.
Cuando yo necesito traer en pantalla el asiento recurrente para revisarlo, hacerle cambios o bien aplicarlo, debo entonces siempre generar la carátula de un nuevo asiento para después nada más traer la información de mi asiento recurrente. Para traer entonces la información de mi asiento recurrente, doy un clic al botón de nuevo, le indico al sistema de qué es este asiento, confirmo el periodo y la fecha, doy Enter hasta que se abra un nuevo registro y una vez que tengo esta primera información de carátula lista, voy a solicitar al sistema que me traiga en pantalla a través del botón de Recall el asiento recurrente que ya yo había guardado. En este caso voy a traer este asiento de prueba que habíamos guardado, doy un clic en aceptar y si ustedes notan ya Finanza Pro trae en pantalla la información de los montos totales de los debes y los haberes y si verifico en el detalle del asiento ya tengo entonces todas las líneas que estaban predeterminadas en ese asiento recurrente que yo guardé. Acá puedo hacer cambios, puedo agregar líneas, puedo revisar la información y una vez que esté listo, simplemente procedo a aplicar el asiento. Y de esta forma, Finanza Pro me permite ahorrar tiempo y esfuerzo en la digitación de los asientos recurrentes que debería estar registrando periódicamente en forma mensual, quincenal, semanal o en el lapso que ustedes definan. Otra de las herramientas que nos permite trabajar Finanza Pro se refiere al presupuesto. El presupuesto es una radiografía de la economía de tu empresa que va a permitir que puedas tomar decisiones preventivas y acertadas de tus finanzas. Esta herramienta que te brinda Finanza Pro de presupuesto es una forma en la que usted puede controlar la salud financiera de su empresa. ¿Cómo trabaja esta herramienta? Bueno, debemos verificar que en la creación de las cuentas, en la parte de catálogo de cuentas, las cuentas a las que deseamos generar este presupuesto estén debidamente elegidas en el área de la categoría de presupuesto. Una vez que tenemos verificada esta información, podemos entonces posesionarnos sobre el menú de contabilidad general y dar un clic al título de editar presupuesto para generar el trabajo del presupuesto. A través del presupuesto usted podrá prever los gastos e ingresos de un periodo de tiempo, por ejemplo, un año, un semestre, un trimestre. Calcular el déficit o superávit, es decir, el exceso o la falta de ingresos de las transacciones de su compañía. Conocer los gastos e ingresos que están generando y tomar las medidas correspondientes según sus objetivos financieros para alcanzar la salud financiera de su compañía. Es una herramienta de prevención que permite que usted pueda revisar cómo va avanzando el presupuesto a través de un reporte de presupuesto acorde a los datos que se generan en esta edición de presupuesto y que arroje los registros y movimientos para que usted pueda entonces tomar en forma preventiva las decisiones adecuadas para conservar o mejorar la salud financiera de su empresa. Una vez que estamos entonces ubicados en el área de presupuesto, vamos entonces a dar un clic al botón de la derecha de nuevo. Vamos a seleccionar el año en el que vamos a trabajar este presupuesto y vamos a dar un clic a aceptar. Una vez que hayamos hecho este paso, vamos a tener por acá los diferentes años de los diferentes presupuestos que vayamos creando y para este ejemplo está ya reflejada la línea del presupuesto para el periodo que le solicité. Para ir trabajando los montos del presupuesto, doy un clic en la pestaña de la derecha de detalle de presupuesto y acá se van a mostrar entonces las diferentes cuentas que yo elegí que van a tener presupuesto. Si hay alguna cuenta que ustedes piensan haber elegido y que no se refleja en esta área, deben verificar
que esté correctamente asignada en la categoría de presupuesto en catálogo de cuentas. Acá pueden observar que el sistema me brinda la información de la cuenta, el nombre de la cuenta, y en las columnas me permite a través de cada periodo trabajar el monto del presupuesto que voy a asignar. Por ejemplo, para esta primer cuenta, yo le voy a indicar que para este primer periodo, el presupuesto que voy a asignar para esta cuenta va a ser de un monto de 150,000. Que para el siguiente mes va a ser un monto de 175,000. Para el siguiente de 185, que para el siguiente voy a ajustarlo a 145 y así sucesivamente voy llenando los diferentes meses con los montos que deseo asignar de presupuesto. Él me va brindando en esta casilla la información del presupuesto total que estoy asignando acorde al monto que indique en cada mes. Una vez que tengo esta información lista y acorde a los registros que yo vaya cargando de ingresos o gastos de cada cuenta, voy a poder entonces en forma periódica, conforme yo lo decida, trabajar con un reporte que se encuentra en el generador de reportes y que se llama en el área de contabilidad variación de presupuesto. Este reporte es el que me va a permitir a mí comparar cuánto asigné de presupuesto y cuánto llevo ya registrado y poder ir haciendo los ajustes del caso acorde al beneficio que yo quiera brindarle a la salud económica de mi empresa. Este cuadro de filtro me permite presentar la información a mi gusto. Yo puedo indicarle de qué periodo a qué periodo quiero ver la información. Por ejemplo, puedo trabajarlo también en un rango de cuentas si es que quiero traer solamente la información de ciertas cuentas. Puedo también traerlo por tipo de divisa y tener una selección en el ordenamiento de la información que se me presenta en pantalla. Una vez entonces que tengo listo el filtro con la información que quiero presentar, puedo dar un clic en el botón de aceptar y este reporte de variación me permite entonces ir verificando la información. Voy a tener cuánto es el monto real del presupuesto, cuánto es el asignado y cuánto es la variación. Con cada una de estas columnas, considerando la información, es que puedo yo entonces tomar la decisión de si el presupuesto va por el camino adecuado o si debo ir trabajando los diferentes ajustes para alcanzar el objetivo en mis metas financieras. Esta es la forma en que se puede trabajar el presupuesto en Finanza Pro. Parte de la información que me brinda Finanza Pro son los estados financieros, que podrían ser balances de cuentas, balances de comprobación, estados de resultados, estados de situación o categorías y variaciones de presupuesto, que es lo que acabamos de observar. Cuando ya yo he realizado todos los registros de asientos de diario o he traído la información desde mis auxiliares, puedo entonces presentar en pantalla cualquiera de estos reportes para tener la información financiera de mi compañía. Puedo elegir traer, por ejemplo, un estado de resultados. Tengo a mano el filtro del reporte que me permite traer la información acorde a mi gusto y puedo definir de qué periodo a qué periodo quiero traer la información de este estado de resultados. Si quiero mostrar solamente 1, 2, 3 o 4 niveles o si quiero traer todos los niveles, elegir la divisa del reporte y trabajar también la información de quién elabora este estado de resultados, digitando acá el nombre y la identificación y traer también la información del gerente de la empresa. Una vez que ya tengo el filtro listo, doy un clic en aceptar para traer entonces en pantalla la información del reporte que deseo presentar. Para este ejemplo, en el estado de resultados,
Tenemos por acá la información de qué periodo corresponde, en qué moneda lo estoy solicitando, el desglose de las diferentes cuentas que he ido cargando y la información de los montos del periodo elegido y del acumulativo. Esta es entonces la forma en que yo puedo presentar los diferentes estados financieros que me brinda Finanza Pro Contabilidad para poder entonces tomar decisiones en base a la información que me brindan los diferentes reportes de Finanza Pro. Hasta acá tenemos la primera sesión del uso de Finanza Pro Contabilidad que me permite entonces trabajar la diferente información financiera y presentar en pantalla los diferentes estados financieros que me brinda Finanza Pro.